Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario. El gusto de reencontrarnos nuevamente, como lo hacemos cada semana, para compartir con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. En este programa vamos a hablar de un tema importante, la implantación de pasturas y de verdeos de invierno. Estamos en una época ideal, con condiciones de humedad y temperatura también que son muy favorables para esta práctica. Sobre este tema vamos a compartir una nota que le realizamos al ingeniero Jorge Castaño, profesional de INTA Balcarce. Y también en este espacio nos vamos a referir a la apicultura, una práctica que estuvo realmente muy castigada por la sequía del mes de diciembre y parte de enero, y también por las altas temperaturas. Algunos temas entonces para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Como comentábamos al comienzo del programa, vamos a compartir una nota que le realizamos al ingeniero Jorge Castaño, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. El tema, implantación de pasturas y de verdeos de invierno. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán. Un gusto estar con ustedes. Bueno, como comentaba recién en la apertura, Jorge, tenemos buena humedad en el suelo, está lloviendo casi todas las semanas y buena temperatura. A ver si se puede conjugar todo esto para dar un escenario sobre lo que es el momento ideal de la siembra de pasturas. Correcto, tu apreciación, es decir, se están dando en este momento condiciones de humedad y temperatura que son favorables, muy favorables diría yo, para la implantación de verdeos de invierno, que esta es la época, ¿no?, en que normalmente se siembran en la zona, segunda quincena de febrero, primeros días de marzo, y lo mismo las pasturas perennes. Pero una aclaración, Hernán, todas estas condiciones ambientales muy favorables que tenemos ahora, las va a poder aprovechar aquel productor que planificó la siembra de una pastura para este otoño con un año de anticipación. Porque a mí de nada me sirve decir, bueno, tengo esta temperatura y esta humedad y tengo el potrero enmalezado, sucio, con gramón o con un cultivo que todavía me lo está ocupando. Es decir, tengo que haber planificado con tiempo una secuencia de cultivos antecesores que me permitan llegar en fecha de siembra normal para la zona. ¿Cuál sería tu criterio, el o los cultivos ideales como antecesores a una pastura o a un verdeo? Bueno, dependiendo si se trata de un suelo agrícola o ganadero, serán los cultivos. Por ejemplo, si el suelo es un suelo con aptitud agrícola y que se va a sembrar una pastura, como normalmente decimos en el campo, una pastura de alto, de loma, que puede ser a base de alfalfa o a base de otras especies como raigrases, trébol rojo, cebadillas, cultivos antecesores que son muy buenos por por la fecha que desocupan el rastrojo y por el volumen de rastrojo que dejan. Yo creo que los dos ideales serían un maíz con destino a silaje de planta entera, deja muy poco rastrojo y en una fecha muy favorable, fin de febrero. Y lo mismo pasaría con una moa para arroyos, ¿no? Es decir, es un cultivo que una vez que se la enrolla, queda muy poco volumen en una fecha más que razonable, generalmente segunda quincena de febrero, estamos enrollando las moas en la zona. Así que me dejarían libre el mes de marzo para hacer una siembra perfecta en tiempo y forma. También se adaptan a esta situación los cultivos de cosecha fina, que puede ser trigo, cebada, que obviamente hayan quedado en barbecho desde la cosecha, no que tengan un cultivo de segunda encima. Y para el caso de los suelos ganaderos, en general los suelos ganaderos nos encontramos con dos malezas que son problemas y que también son representativas de distintos ambientes de suelos ganaderos. Una es el gramón
o gramilla rastrera, que es la especie representativa del tendido, de la media loma y demás. Y la otra es el pelo de chancho, que es la típica especie que está en el barro blanco, en el peor suelo que podemos tener en la región, que son esos suelos bajos, encharcables, inundables y demás. En los casos de tener gramón o pelo de chancho son malezas perennes, muy difíciles de erradicar porque son malezas que están totalmente ambientadas a la zona, muy competitivas porque son muy eficientes en el uso del agua y de los nutrientes del suelo. Entonces, querer asegurarse o tener éxito en la siembra de pastura en un suelo ganadero dominado por gramón o por pelo de chancho, y a veces están las dos porque coexisten, hay que planificar con al menos un año de anticipación, en la mayoría de los casos 2 años de anticipación, una serie de cultivos forrajeros anuales, por ejemplo, verdeo de invierno, verdeo de verano, verdeo de invierno, verdeo de verano, con sus correspondientes barbechos químicos. En esa secuencia de barbechos químicos y cultivos de invierno y de verano, que podrían ser avena o raigras como de invierno, o cultivos de verano, algún maíz para pastoreo, o algún sorgo también para pastoreo. Muchos productores usan la semilla de maíz RR que conservan y guardan, aunque sea un maíz no tan perfecto, pero por lo menos saben que pueden aplicar herbicidas totales y continúan con la limpieza. Pero en esos casos de suelos problema y con malezas difíciles de erradicar hay que hacer una muy buena planificación para llegar con un potrero libre de malezas en fecha y con una adecuada acumulación de agua en el perfil. Eso es lo que asegura un éxito en la siembra de una pastura base festuca o base agropiro. La siembra es una labor crucial que define en gran medida la futura producción y persistencia de una pastura perenne. La falta de cumplimiento de reglas agronómicas básicas conducirán al fracaso de la implantación y producirá un perjuicio económico importante. El ajuste a un buen protocolo es clave a la hora de planificar la siembra de una pastura. En la etapa de planificación para la implantación de una pradera, se debe tener en cuenta qué tipo de pastura se quiere sembrar, para qué condiciones se están considerando, decidir la duración de la misma, el tipo de producción que se va a realizar, el suelo y el clima. Condiciones básicas de gran importancia para lograr una correcta implantación. Jorge, de acuerdo a lo que vos estás señalando, siempre aconsejás siembra directa, tanto en un suelo agrícola como en un suelo bajo, en un suelo clase 4 o 5. No necesariamente, es buena tu acotación. Digamos, en los suelos ganaderos clase 6, 7, yo me inclino mucho por la directa porque hay sobradas razones, la oportunidad de labor, a veces el horizonte subsuperficial que contiene sodio o alguna estructura del suelo problemática está a tan solo 10-12 centímetros del suelo, entonces no es, en mi opinión, no es conveniente moverlos, ese tipo de ambientes. Si el suelo es agrícola, yo no tengo reparo si el productor quiere implantar la pastura con siembra convencional, lo puede hacer, de hecho muchos lo hacen. Como todo, cuando comparás un sistema con otro vas a poner en los platos de la balanza cosas a favor y cosas en contra. La siembra convencional de pasturas como puntos a favor tiene que uno controla muy bien las malezas, se asegura una muy buena provisión de nutrientes del suelo, sobre todo en los suelos de nuestra zona que son ricos en materia orgánica. El hecho de laborear un suelo, disquearlo, rastrearlo, hay una fertilidad actual alta, importante. Así que esas son, digamos, ventajas. El problema es las lluvias intensas de fin de verano-otoño que pueden producir riesgo de planchado, y también otro problema que es muy importante en el caso de forrajeras por el tamaño tan pequeño de las semillas es controlar bien la profundidad de siembra. Si el suelo no está debidamente trabajado y firme, la sementera, la cama de siembra, podemos cometer el error de sembrar con profundidad en exceso y la emergencia disminuye notablemente. En el próximo espacio vamos a seguir con este interesante tema. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.